Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudio Ajedrez. Bienvenidos de nuevo al torneo de élite de ajedrez Altiboss Norway Chess. Estamos ya en la última ronda. Por desgracia se nos acaba el espectáculo. Pero aún nos queda una partida que mostraros. Nada más y nada menos que el campeón mundial, Magnus Carlsen, con las piezas blancas, 2863, se enfrenta ante Aronian, un jugador de 2767 de él, y que se prodiga mucho en campeonatos también de ajedrez de élite. Pues bien, pasó algo curioso. Bien, es cierto que Carlsen no se jugaba nada en la partida, puesto que ya es campeón del torneo de ajedrez, después de su victoria contra Firouzja, pero es que Aronian le ha metido una técnica impresionante en un final. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la partida de ajedrez, en la que Magnus Carlsen abrió con la jugada caballo F3, Aronian respondió con D5, D4, caballo F6, C4, E6 y caballo C3, planteándose la posibilidad de que se juegue la defensa en India, con el alfil B4, que se popularizó muchísimo en el Campeonato Mundial de Ajedrez del siglo, campeonato de 1972, entre dos magníficos jugadores, Spassky y Fischer. Os dejo ahí una tarjetita por si alguno quiere visitar esas partidas y visualizarlas. Pues bien, se popularizó, como digo, mucho en ese campeonato. Sin embargo, Aronian toma la decisión de jugar prudente y juega la jugada alfil E7. En este caso, recordad que aquí hay tres peones, F7, E6 y D5, que crean una fuerte estructura negra y es la base de la defensa central de Aronian. El único problema que tiene es que las negras tienen un alfil de casillas blancas encerrado por dentro de la cadena de peones. Y la forma de sacarla pues suele ser jugar un B6 para sacar el alfil por B7 o por A6. Sin embargo, curiosamente, pues Carlsen toma la decisión de solucionar el problema de ese alfil de casillas blancas de Aronian simplificando los peones centrales, a lo que ahora el alfil de C8 puede ya tranquilamente salir hacia G4 o incluso hasta F5, cogiendo la diagonal B1, H7. Bueno, alfil F4 por parte de las blancas, en este caso Carlsen sí va a decidir sacar el alfil por fuera de la cadena de peones, de esa cadena que se va a montar D4, E3 y F2 también sólida por parte de las blancas. Estamos, por lo tanto, ante un sistema Londres, si queréis, en el que el alfil se coloca en F4, el caballo en F3 y el caballo C3, muy jugado por parte de Magnus Carlsen. C6 por parte de las negras, sosteniendo el peón de D5 y defendiendo en cierto modo el peón de D7 con la posibilidad de jugar un dama B6 en caso de que las blancas quieren jugar dama B3. Por eso hay que retardar una jugada, la salida del alfil a la casilla F5. Bien, ¿qué ocurre? Que en este caso Carlsen va a evitar ese alfil F5, porque es bastante molesta esa diagonal. Y por lo tanto juega dama C2, controlando la casilla F5, a lo que Aronian insiste en querer coger esa casilla y juega este G6. E3, ya se mantiene la estructura de peones D4, E3 y F2, alfil F5. Ese alfil es poderoso, el de casillas blancas, de las negras, te va a cambiar también por el alfil de casillas blancas. Alfil por D3, dama por D3. Las negras están contentas de todos modos con el cambio de alfiles de casillas blancas. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el alfil de C8 suele ser un problema en esta apertura. Por lo tanto, lo acaban de cambiar por un alfil blanco de casillas blancas, el de F1. Y este alfil de F1 era mucho mejor por estar sus peones centrales en casillas negras que el alfil de C8. Caballo B, D7, H4. Bueno, sorprende un poco la jugada de Carlsen, aunque ya nos tiene acostumbrados a este tipo de jugadas en el sistema Londres. Lo que quiere es jugar un H5 y preparar ya un ataque contra el que puede ser
el enroque de las negras. La jugada natural de las negras va a ser enrocarse tarde o temprano, hacer enroque corto. Por lo tanto, Carlsen ya está preparando la opción de jugar un H5 y atacar esa, con esta columna a través de la columna H. Otro plan también interesante es realizar un ataque de minorías en el flanco de dama. ¿Y qué consiste eso en un ataque de minorías? Consiste en avanzar los peones de esta manera para presionar fuertemente sobre el peón C6. Si las negras cambian el peón de C6 por el peón de B5, quedaría automáticamente un peón aislado, débil en la casilla de 5. Y si no lo hacen, serían las blancas los que van a cambiar los peones y quedaría un peón débil en la casilla C6. Eso es algo muy típico en lo que se denomina un ataque de peones a la minoría. Ataque de minorías. Ojo, cuando digo el plan B4 y A4 hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque por B4 hay un alfil controlando esta casilla. Bueno, pero Carlsen, como digo, prefiere más la jugada H4 al plan de B4, B5 y A4 y dejan, por lo tanto, una cierta iniciativa a las negras en ese flanco de dama. Si las blancas van a atacar en el flanco de rey, las negras deberían de hacerlo en el flanco de dama. No pueden esperar a verlas venir. ¿De acuerdo? Pero de todos modos un apunte. Ante ataque lateral, ruptura central. Eso es lo mejor. Esto es lo más óptimo. Ataque lateral, ruptura central. El problema es que no hay muchas rupturas centrales. La única ruptura central quizá de las negras es este C5. Y eso va a conllevar una debilidad en D5. Por lo tanto, si no podemos realizar una ruptura central, al menos hay que conseguir una cierta iniciativa en el otro flanco de dama. En el otro flanco. En este caso, por eso juega la jugada A5. Rey F1. Bueno, quiere hacer una especie de enroque artificial, pero manteniendo la torre en la casilla H1. Asegura a su rey llevándolo o intentando llevarlo a la casilla G1, manteniendo la torre en la casilla H1. Puede ser buena idea, pero también puede ser mala idea. Dejadme que me explique. La torre de H1 puede ser una torre muy activa y muy buena si consigue abrir la columna H y finalmente en el enroque negro en corto se produce. Puede haber ataque contra el enroque. Ahora bien, si de alguna manera Aronian, en este caso, es capaz de parar el ataque, la torre blanca va a quedar total y absolutamente descolocada. Bien. A4 por parte de Aronian. A3. No podemos permitir que las blancas, que las negras jueguen esta jugada A3. Por lo tanto, juegan las blancas la jugada A3. El problema de esta jugada es que automáticamente se acaba de crear una debilidad en la casilla B3, una base de operaciones, peón controlando la casilla B3, ningún peón blanco puede echar la pieza que vaya a colocarse ahí. Es una base de operaciones, bien es cierta que un tanto ridícula, porque esa casilla B3 está totalmente desplazada del centro, pero está ahí. Pero lo más importante es que hay un peón parando, frenando a 2. Y eso además conlleva que el peón de B2 es una debilidad, es un peón atrasado. Y por ese motivo, pues Aronian empieza a presionar este peón de B2. Dama C2 para defenderlo, H5. Jugada por otra parte muy típica, en la que cuando las blancas juegan H4, en muchas ocasiones se frena la idea de H5 y las negras juegan este H5 para frenar precisamente el avance del peón blanco. Alfil G5 por parte de las blancas, enroque corto. Parece que una vez ya consolidado, en cierto modo, el control del flanco de rey por parte de las negras, controlando la casilla sobre todo G4, pues las negras ya toman la decisión de enrocarse. En cierto modo, el rey no puede mantenerse en el centro, hay que enrocarse. Y como digo, la jugada natural es el enroque corto. Las blancas juegan este caballo de 5 preparando una pequeña trampa al negro. Fijaros, el alfil de E7 está sin defender. El caballo de F6, por lo tanto, está clavado. No se puede mover porque el alfil comería en E7. Por lo tanto, la idea de las blancas es jugar un caballo por D7, caballo por D7 de las negras y el alfil de E7 caería. Bien, por ese motivo, las negras tienen que defender sí o sí al alfil de E8.
Otras jugadas como caballo por E5, D por E5, no valdría. Porque ¿a dónde va este caballo para defender el alfil? No hay casilla. Por tanto, las negras no pueden jugar ese caballo por E5, obligan a las negras a jugar un torre F a E8. No pasa nada, en cierto modo este alfil puede reciclarse, puede ir por F8 a la casilla G7 donde va a defender mucho mejor el rey. Por lo tanto, no pasa nada. Aprovechando que el caballo de E5 de Carlsen está en muy buena casilla, las negras están amenazando a este caballo por E5. Caballo por E5, D por E5 y caballo de E7 presionando al peón de E5, que pasaría a ser una debilidad. Por lo tanto, como eso no lo quieren las blancas, eliminan y juegan un alfil por F6, ya que están obligadas las negras a jugar del caballo. De esa manera el alfil no puede tomarse de alfil, pero el caballo de E5 ahora ya sí que está en buena posición. ¿Vale? Las blancas quieren mantener ese caballo en E5. ¿Cómo hacen? Cambian el alfil por el caballo y de esa manera el caballo de E5 le parece más complicado de expulsar. Y puede pretender ideas de G4 para intentar abrir el enroque negro. Bueno, las blancas jugaron esta jugada, torre H3, con la intención clara de pasar la torre a la casilla G3 y empezar a atacar el punto G6. Una posibilidad, si alguno lo habéis pensado, es jugar caballo por G6, F por G6 y dama por G6. Parece muy tentadora, pero en cierto modo aquí las negras se defienden relativamente bien. No hay piezas atacando el enroque. No hay piezas atacando el enroque. De momento solamente la dama. Y con una pieza no vamos a conseguir nada. La idea podría ser pasar la torre precisamente a H3 para ir luego a G3. Podría ser interesante. Pero, tal cual así, no nos vale ese sacrificio. Por eso Carlsen, pues prepara este sacrificio en caballo por G6 y juega la jugada torre H3, para ya poder colocar la torre en G3. Y las negras tienen que evitarlo. Lo que digo, si las negras son capaces de parar el ataque, la torre de H3 estará descolocada. Dama B3. Y la forma de parar el ataque es cambiando las piezas. Y la pieza más importante del ataque es la dama, sin duda, de C2. Si las negras consiguen simplificar las damas, el ataque se diluye, desaparece. Y como digo, la torre de H3 estará en una posición ridícula. Dama B1. Fijaros qué manera tan curiosa tienen las negras de detener este caballo por G6, que bien podría intentar hacer algo así, torre por G7, pero podría venir un torre G3 y seguiría presionándose sobre el punto G6. Por lo tanto, Aronian dice, voy a jugar este caballo E4 e intercedo en la gran diagonal. Bueno, Carlsen dice, oye, si me estoy comiendo un peón, caballo por E4, D por E4, dama por E4. Las negras bien es cierto que podrían comer el peón de B2, pero después de un torre B1, hay un torre por B7 y se activarían mucho las piezas blancas. Por ese motivo, pues, Aronian juega esta jugada muy inteligente. Como digo, le interesa bajar la presión que hay en el enroque corto. Por lo tanto, la mejor manera es simplificar piezas. Pues va a intentar simplificar el caballo de E5 y además no puede jugarse el caballo por G6, porque la torre comería la dama. Bueno, Carlsen dice, torre G3, voy a seguir preparando, incluso podría haber ya opciones de un torre por G3. Por lo tanto, hay que eliminar el caballo de E5 y nos lo comemos. Cada vez hay menos piezas para realizar el ataque contra el enroque negro. Se va diluyendo un poco, ¿no? Y Aronian juega este dama B5, jaque, rey G1, torre por E5. Buena jugada. Es importante comer ese peón con la torre, porque gana un tiempo al tocar, al amenazar a la dama. Fijaros, si la dama se mueve a cualquier casilla, de hecho, Carlsen jugó dama C4, las blancas se tienen que conformar con perder la gran diagonal, la gran columna D. Sin embargo, si las negras tomaran de dama, fijaos la diferencia, después del cambio, habría un torre D1 y ahora serían las blancas las que poseen la columna D.
Y sí, muy importante esa columna. Es la única columna abierta que hay en toda la partida. Es muy importante mantener esa columna. Por eso las negras juegan torre por E5, tocan la dama, ganamos un tiempo. Carlsen juega dama D4, torre D5, dama F6. Fijaros cómo por fin las negras se acaban de quedar con la columna. Ventaja clara de Aronia. Y por varios motivos. El primero es porque el ataque contra el enroque se ha diluido. De todos modos, esta dama de F6 es bastante molesta. Por lo tanto, torre F5 para expulsarla, dama D4, dama a E2. Por lo tanto, esta jugada presionaría sobre el punto F2. Y es bastante molestilla. Pero Carlsen tiene una forma de defender bastante interesante. Y es la jugada E4. Buena jugada. Libera a la dama para que defienda el punto F2 a través de la diagonal. Gana un tiempo porque presiona la torre. Y además permite, en cierto modo, que la torre entre en la partida, pueda entrar a luchar por la columna D y pueda entrar a jugar. Bien, lo que ocurre es que después de la jugada torre B5 ya estamos presionando el punto B2. Hay ventajas y desventajas. De todos modos, la jugada de 4 se me antoja que tiene que ser positiva. Tiene que ser buena. Si presionamos el peón de B2, las blancas juegan torre B1. Cuando las blancas tienen que hacer esa jugada es que algo no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque es una torre totalmente pasiva. ¿Qué hace una torre en B1 ahí? No juega. Y en este tipo de partidas, en muchas ocasiones, vale más la actividad de las piezas que los peones. Pero bueno, tampoco es que hubiera muchos sitios donde ir, aunque quizá la casilla de 1, perdía el peón, y probablemente Carlsen lo que tenía miedo es que la torre y la dama en la séptima fila pues son peligrosas. Después de torre B1, dama C2, toca la torre y obliga a las blancas, en cierto modo, a simplificar damas. Y es que a Aronia le interesa seguir cambiando piezas. ¿Y por qué le interesa cambiar piezas? Fijaos, le va a interesar porque después de los cambios de damas, ya de momento ya tiene una torre muy activa en la séptima fila. Bien, fijaros qué torre. Una torre pasiva en G1, en B1. Una torre pasiva en G3. Quizá lo único pero es que la torre de A8 todavía no está jugando. Pero jugará. Pero ya esta torre es fuertísima. Pero lo más interesante de esto es los peones. La estructura de peones. Fijaros, aquí hay un 3 contra 2 por parte de las negras. Y aquí hay un 4 contra 3 por parte de las blancas. Los peones están desequilibrados. Es más fácil crear un peón pasado de un 3 contra 2 que de un 4 contra 3. Primer punto. Segundo punto. Segunda idea. ¿Dónde están los reyes? En el flanco de rey. Por lo tanto, aquí las negras podrían crear un peón pasado y alejado del rey. Si cambiaran las dos torres, tendrían muchas papeletas de ganar. Bien, con lo cual claramente este final es superior para Aronia. B3 intenta quitar la debilidad de B2, sin embargo, tiene otro hándicap, y es que al cambiar peones, que se va a producir ahora, torre D3 a B3 y torre B por B3, ahora ya no es un 3 contra 2, ahora es un 2 contra 1, y de hecho las negras ya tienen un peón pasado en la columna C. Bueno, interesante, ¿verdad? Torre A4 de las negras. Activa la torre. Ya incluso después de los cambios la torre de A8 ya jugaba. Pero todavía ahora activa por la cuarta fila. Presionando sobre el punto E4. Y fijando la debilidad de A3. Bueno, ¿qué piezas es la más activa de las negras? La torre de C2. Probablemente la torre de B3 es la más pasiva.
Bien, es cierto que evita el avance del peón de C, porque comeríamos en B5. Pero, viendo la actividad que tiene la torre de la casilla C2 de las negras, pues juega un torre de C3 para cambiar una torre. ¡Ojo! Una torre. Las dos no, ¿eh? Una torre solo. Torre C4, torre por C2, torre por C2. Se ha cambiado una pieza pasiva por la pieza que estaba activa. Lo que pasa es que la torre de A ha ido de nuevo a la casilla C2. Vuelve a seguir. La torre de C2 es más activa que la torre de B3. Bueno, las blancas juegan F3 para sostener el peón de E4 y ahora las negras realizan una jugada que a mí, particularmente mientras estaba viendo la partida, pues me sorprendió un poco, ¿no? En el sentido de que el rey negro sale hacia el centro, como debe ser, en los finales debemos de sacar al rey al centro, es una pieza más, no hay posibilidades de jaques, mates, ni cosas raras, por lo tanto, al centro. Y la saca por la casilla F8. Bueno, se me antoja un poco raro este camino, F8, E7, E6. Quizá si vaya de 6 todavía lo puedo entender, pero yo diría que personalmente, después de sobre todo las jugadas que se han producido, preferiría más este camino para ir por las negras. En 3 jugadas nos plantábamos en E5. Sin embargo, pues escoge la jugada rey F8, quizá porque piensa ir también a la casilla de 6. Vamos a ver lo que ocurre. Rey H2, rey E7, rey H3. Las blancas quieren hacer G4 y cambiar. Las negras no pueden cambiar porque se generaría un peón pasado en H. Y después de cambiar, las negras se quedarían con un peón aislado en la casilla H5. Una debilidad. Hay que empezar a poner esa maquinaria de peones en marcha. Pero claro, es un 4 contra 3, es mucho más lento que los peones del flanco de rey. Que los peones de las negras del flanco de rey. Mucho más lento los peones del flanco de rey que los peones del flanco de rey. Rey E6. Bueno, se me antoja que quizá la jugada más correcta debía ser rey D6. Para poder jugar un rey C5, un rey C4, expulsar esta torre de esta casilla e intentar ir a por el peón de A3 o al menos apoyar el avance de los peones. Pero bueno, quizá Lorian tenía miedo a alejar demasiado el rey del flanco de rey. Y por eso, pues juega este rey a E6. Torre de 3 para cortar precisamente el paso del rey y para coger la única columna que está abierta. Y ahora las negras juegan este torre C4. Hay que intentar retrasar lo medida de lo posible la jugada G4. Si las blancas jugaran G4, después de los cambios, ¿de qué tomamos aquí el peón? De peón no podemos porque nos cae E4. Y si tomamos de rey, pues se acaba de generar una debilidad en H4. Bien, es cierto que se ha reducido un peón, ahora ya es un 3 contra 2, pero más complicado de crear aquí peones pasados. Aparte de esta fuerte jugada, o esta fuerte continuación. Bueno, bien se puede jugar así o bien se puede jugar con rey E5, amenazando a este F5. Por ese motivo, después de torre C4 no se puede jugar esta jugada G4. ¿Y qué hacen las blancas? Pues juegan G3. Rey a G3. Bueno, eso conlleva que ha perdido un tiempo, porque ha hecho rey H3 para luego hacer rey G3. ¿Por qué no ha ido ya directamente a G3? Eso quiere decir que el planteamiento de Aronian está siendo un éxito. Rey E5 por parte de las negras. Lo que os decía anteriormente, si queremos ir a E5, fijaros, por este camino, G7, F6 y E5 iríamos en 3 jugadas. Las negras han empleado 4 jugadas, F8, E7, E6 y E5 para ir a la misma casilla. Bien es cierto que esto es más flexible. ¿Qué quiere decir que sea una jugada más flexible? Quiere decir que hay más posibilidades por parte de las negras. Puede ir a D6. Sin embargo, este camino es más recto. ¿Vale? Por aquí podría ir a F8, a E7 y a D6. Por aquí no hay muchas opciones. A E6 o a E5 los planes. Bien, bueno. Torre D7. Las torres hay que activarlas en la medida de lo posible.
pero eso conlleva un riesgo, y es el peón de A3. Si las blancas son capaces de mantener el peón de A3, pues todavía tiene opciones de conseguir salvar la partida. Ahora bien, si las negras comen el peón de A3, la partida es game over. Y es game over porque estos dos peones son pasados, ligados, alejados y caminan solitos. Es un 2 contra 0. Y aquí las blancas tienen que empezar a andar. Torre C3, torre A7. Por ese motivo, Carlsen toma la decisión de defender el peón de A3 sí o sí. Pero es que ahora, después de la jugada F6, viene un plan tremendo del negro. Fijaros, Carlsen jugó torre A8, algo así como paso, y Aronian realiza esta maniobra asombrosa. Quiere comerse el peón de A3 sí o sí. Todo el mundo jugaría probablemente rey de 4 y avanzaría el peón de C. Pero no, Aronian hace este plan tremendo. Rey de 6. Se va a intentar quitar la torre de la columna. Fijaros, rey F4, rey C7, G4 por parte de las blancas, rey B7. Atacando la torre de A. Tremendo el plan. ¿Y a dónde va la torre? Si las blancas toman la decisión de mantener el peón de A3, es decir, juegan un torre A5, la torre hace algo. ¿Hace algo esa torre de A5? Las blancas tienen una torre de menos. No juega nada. La única opción para intentar sacarla es jugando A4. Y vendría un B4. Esa torre de A4, de A5, perdón, no hace absolutamente nada. Por lo tanto, jauja. ¿Verdad? Las negras van a jugar con una torre más. Vale. Por ese motivo, pues Carlsen juega este torre a G8 y objetivo cumplido por parte de Aronian. Se zampa el peón de A3 después de los cambios H por G, torre por A3. ¿Qué ocurre? Las blancas sí pueden generar un peón pasado en H, pero es muy fácil de detener, torre H3. Pero estos dos peones, ¿quién los detiene? ¿Y cómo se detienen? Las blancas toman la decisión de comer el peón de G6, B4. Ya está corriendo el peón de B. Fijaros la torre, cómo está totalmente fuera de la defensa de los peones B y C, de las negras. Todavía aquí podían salvar la partida, pero juegan el error, o cometen el error decisivo. Una jugada que desde el punto de vista del reloj en el que estamos, de la situación de la partida, pues es una jugada normal, natural, que es comerse el peón de F6. Yo creo que todo el mundo lo comería. Bien, el problema que hay es que pierde un tiempo muy valioso. Fijaros, vamos a ver cómo juegan las negras, que también tiene su tríngulis. B3, la única opción de parar el avance del peón es jugar un jaque, rey B6, torre F8, para meterse por la casilla B8. No hay otra forma de pararlo, porque si no vendrían B2 y torre A1. Es decir, si alguno pensó en la jugada torre D6, B2, torre D1, la jugada torre A1 de las negras ganaría. Por lo tanto, es única. Jaque, rey F7, torre F8, pero es que ahora vendría un tiempo que es este torre A7. Esta jugada. Voy a explicar lo del tiempo. Fijaros, torre B8, para intentar comerse el peón de B3, torre B7. Y lo importante es que ahora, si las blancas cambiaran, el rey blanco no puede llegar a la defensa del peón de B. No llega, está fuera del cuadrado que se forma. Y pierden la partida. Sin embargo, si esto mismo lo hiciéramos sin haber comido el peón de F6, vamos a volver atrás las jugadas, aquí, si las blancas pegaran jaque, rey, torre, este mismo plan de las negras, después del cambio de torres, fijaros que es la misma posición, la diferencia está en que el negro mantiene el peón de F6, pero el peón de B
no está con ese tiempo en B3. Y ahora las blancas sí entran en el cuadrado. Y es importante. Es decir, que Carlsen, vamos a retroceder las jugadas hasta aquí, pierde la partida casi que por glotón. Casi que por glotón. Torre por F6, B3, torre F7, jaque, rey, torre, torre A7. Y bueno, aquí Carlsen pues jugó esta jugada torre B8. No tiene otra, porque si no vendría un B2 y torre A1. Se intenta defenderlo por la primera fila. El rey no llega, hay que defenderlo con la torre. Y con torre D8, B2, es decir, si juegan algo así, pasaría lo que expliqué anteriormente. Por lo tanto, única jugada de las blancas, torre jaque, con lo cual facilita todavía la labor a las negras de colocar la torre justo empujando el peonín. Fijaros cómo las negras, con la iniciativa, están moviendo los peones hacia adelante y las blancas no han empezado a moverlos. Es que ni ha movido. No le da tiempo. C5. Ahora es enero, febrero, marzo. Igual en abril, en mayo acabamos. ¿Vale? Enero, febrero, marzo, igual en abril o en mayo acabamos la partida. ¿Qué hay que hacer? Detener ese ataque. Rey E3. Claro, detenemos el ataque, pero las negras siguen avanzando y las blancas todavía no empezaron a avanzar. C4. Dos peones para adelante. Ya están en sexta y en quinta, ¿eh? Están en sexta y en quinta. Torre D1 por parte de las blancas. Cuidado con esta jugada, que engaña mucho y aparentemente podría ser muy buena, en el sentido de que controla la casilla C3, va a ir a C3. Y si B2, pues un rey C2 también controla los peones. Pero cuidado con este truco, fijaros. B2, rey C2, B1, igual a dama, rey por rey C7. Hasta esto tiene mala suerte Carlsen, en cierto modo. Las piezas están mal ubicadas. La torre de D8 está mal ubicada con esa desgracia. Le pega a jaque y nos vuela la torre de D8. Los peones blancos están muy atrás, con lo cual se frena. Entonces, pues Carlsen se da cuenta que no puede jugar esta jugada, rey de 2. ¿Qué juega? Torre de... Pero de nuevo ha perdido otro tiempo. Las blancas siguen sin mover los peones, las negras siguen progresando. Fijaros cómo van a tope con los peones. C3. Bueno, intenta un torre B1 para presionar el peón de B3. A ver si Aronian pica y juega esta jugada. Porque vendría un jaque y después del jaque vendría un torre C3. A ver si pica y pasa algo así. Pero claro, no pica Aronian. No pica. Pero es una trampilla que le ha preparado. ¿Qué juega? Simplemente juega la jugada rey C5. Defiende con la torre el peón de B3. Y ahora el rey negro va a apoyar el avance de los peones. Y las blancas, por desgracia, siguen sin poder avanzar los peones blancos. Porque ahora las negras amenazan C2. Y después B2, si hace falta. Y tienen que acercar al rey a la casilla de 3. Y ahora hay muchos planes para ganar con las negras. Pueden jugar la jugada tranquila rey B4 para jugar posteriormente torre D7, expulsar al rey de aquí y ya tirar los peones. Pero bueno, es que de todos modos también la jugada C2 gana. Desde luego la más tranquila, la más segura es rey B4. Pues bien, en esta posición en concreto, Carlsen ya perdió la partida. Espero que os haya gustado. Muy buen final por parte de Aronian, muy buena partida en general por parte de Aronian. Carlsen lo ha intentado, fiel a su estilo, atacar al flanco de rey, no lo ha conseguido. Aronian le ha frenado y
la torre de H3 y de G3 ha pasado factura. Aronian ha jugado un final brillante, con mucha técnica, demostrando lo que son los peones pasados y alejados, la importancia que tiene jugar un 2 contra 1 en lugar de un 4 contra 3 o un 3 contra 2, con lo cual, pues, partida destructiva, sobre todo en este final. Espero que os haya gustado la partida, a mí me ha encantado, la verdad. No ha habido táctica, no ha habido así un juego espectacular, bien es cierto, pero sí que presenta una enseñanza impresionante. Espero que os haya gustado, de verdad. Darle a me gusta, compartirlo en las redes sociales, campanita y a suscribirse. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Hasta luego, amigos. Un saludo.